Bueno, entonces este es el tema del día de hoy, la clasificación de los hechos folclóricos. Vamos a recapitular lo que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando el concepto de folclore, lo que es el folclore como un hecho social, ¿sí? Como un hecho folclórico. Y entonces ahora vamos a ver las clasificaciones que se le han ido dando, ¿sí? Estas clasificaciones van a ir en relación a años tal vez un poco viejos, si lo quieren, si lo queremos ver de esa manera, ¿sí? Pero digamos, son las primeras formas en que se ha clasificado el folclore para llegar a otras un poco más recientes. Entonces, vamos a ver, creo que son 4 formas de clasificarlo, que son similares, pero al mismo tiempo tienen algunas cositas que las diferencian y varios autores que han platicado, que han hablado sobre el tema. Entonces, solo necesito que por el chat me confirmen si ven la pantalla y si me escuchan. Sí, las dos, va, perfecto. Sí, sí lo escuchamos, sí, sí se ve. Va, entonces empezamos. Estamos con la clasificación de Box, que la hace en 1944. Echen cuenta ustedes hace cuántos años es esta clasificación. Él va a hablar de que el hecho folclórico puede dividirse por la palabra hablada y por la acción imitada. Entonces, al hablar de palabra hablada, va a referirse a todo lo que tenga que ver con palabras, ¿verdad? Ya sean que estén escritas o que sean intercambiadas, como la parte literaria donde habla de leyendas, la parte lingüística donde va a hablar del lenguaje popular, del lenguaje del vulgo, así como, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos referencia a Nito y a Neto, que vienen de un lugar específico del país. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienen ellos? Una pista, es una región de Zacapa. Ay, nadie me va a contestar. Es que no estoy muy seguro, no sé si es Huité. Ay, es Huité son Huité. los tres huitecos, no sé si también Nito y Neto. Pero si hablamos de Huité, entonces nosotros sabemos que tienen un lenguaje específico, un habla popular muy particular. Es como hablar de los gallegos, ¿sí? Que pues de una forma tal vez de discriminación podríamos abordarlo desde esa perspectiva, se burlan de ellos por aparentemente ser tontos, ¿no? Pero tienen una forma particular de hablar, un tono, palabras que se utilizan, ¿ya? Entonces, esa parte se refiere al lenguaje del vulgo, al habla popular. Luego tenemos la parte que Vox la clasifica como científica, pero se refiere a la parte de supersticiones, adivinación, esa parte misteriosa o mística que puedan tener los grupos sociales. Y luego habla del folclore que se aprende o que se transmite por acción imitada, como son música, bailes y juegos, ¿verdad? Que se aprenden de generación en generación, que son transmitidos y que pues no están escritos realmente, sino que no le dan a usted un libro de juegos para aprender a jugar la capirucho, por ejemplo, o aprender a jugar un ronrón, sino que ve a otro hacerlo y lo imita. A esa división se refiere Vox. ¿Duda con la división de Vox o con la clasificación de Vox? ¿Vamos bien con Vox? Sí, maestra. Luego tenemos a San Ibis, así como como la marca, ¿sí? Saint Ibis.
Lo va a clasificar de forma material y la forma inmaterial. Ya él empieza como un poco más a aterrizar el tema, es un poco más actual. Con San Ibis estamos hablando de los 60, 70 aproximadamente. No le puse fecha porque no encontré justo esta clasificación con fecha, no tiene una referencia, sino que es como si vamos a hablar de San Ibis, vamos a hablar de esta clasificación. Entonces, pero más o menos 60 o 70, que va apegándose un poco más a la parte actual, digamos, que se va conociendo. Entonces, habla de hechos materiales, todo lo que está relacionado con las necesidades de la comunidad y del hecho folclórico como tal, como vestido, comida, adorno, diferentes tipos de trabajos, ¿sí? Y la parte inmaterial que lo va a asociar de una vez a la parte social, siempre. Lo que es considerado bello, lo que es sagrado, lo que es espiritual, la sabiduría, y como parte social va a considerar a la familia y al pueblo, ¿sí? Que son como la familia, por ejemplo, en las ciencias sociales y generalmente en el concepto de sociedad a nivel mundial es súper importante la institución de la familia, ¿sí? Es muy importante porque es la que ayuda a transmitir la parte cultural al individuo, ¿sí? La que le enseña a cómo vivir, la que le enseña lo bueno y lo malo. Y y es innegable la importancia de la familia también desde la parte individual y desde la parte psicológica, porque si nosotros tenemos una base familiar disfuncional, pues nos va a costar las relaciones sociales, sobre todo, ¿verdad? Entonces, la familia siempre va a jugar un papel importante en el desarrollo del ser humano, tanto a nivel individual como institución social. Luego tenemos la clasificación de Paul Sebeliot. Él habla de una literatura oral y una etnografía tradicional. Sebeliot es brasileño, ¿sí? Y esta clasificación que hace, podemos ver que es como una mezcla de las dos anteriores. Al hablar de literatura oral, va a hablar de las producciones literarias de los pueblos, ¿sí? Que todo lo que tenga que ver con palabras o del canto. Si ustedes observan, es muy parecida a la clasificación de Vox, la primera, que es por medio de la palabra hablada. Entonces, es similar. Y la etnografía tradicional, él las plantea como todas las creencias no admitidas por las actuales religiones organizadas y que son una realidad de supervivencia. Se recuerdan que hace poco quemaron a un sacerdote maya. Entonces, un poco relacionado con este tipo de formas de ver la vida, que no es ni la católica, ni la judía, ni la musulmana, que son grandes religiones, sino que son grandes religiones y que están organizadas, sino los pequeños grupos que tienen una forma particular de ver el mundo, una cosmovisión específica. Entonces, a eso le llama él etnografía tradicional. A partir de Sebeliot, las formas de ver el folclore van adquiriendo una parte un poco más teórica, entre comillas, científica, por así decirlo. Entonces, la lectura que tenemos asociada, que es la misma, que es como la continuación de la que leyeron la clase pasada, el autor se llama Piñaviot, creo yo. Entonces, él habla de otra clasificación y ya la divide un poco más. Va a hablar de una manifestación social o colectiva donde va a hacer referencia a mitos, leyendas, música y los usos propios del folclore, porque lo va a referir a un orden más que, él habla de un orden de la inteligencia,
pero más de la inteligencia es de cómo el grupo percibe al mundo, esa parte de aprender y comprender lo que pasa en nuestro entorno como un hecho folclórico. Entonces, por ejemplo, mitos, leyendas, la música, o sea, si yo me pongo y pongo marimba, ustedes la pueden asociar a algo, o si digo marimba, pueden recordar o pensar en una pieza como, no sé, Lágrimas de Telma, eh, a ver quién me ayuda. Un par de piezas de marimba por ahí que se recuerden. Las chanclas de Najera. Se Muy bien. Italia, Azucena, el río Polochí, Yo por lo chico. Me echo la jugo. Noche de luna entre ruinas. una de Serafín. Ah, bueno, a eso quería llegar yo. ¿Ven cómo Todo lo lo que tienen en dijeron la mis mente? compañeros. ¿Ven cómo lo tienen en la mente? Entonces, a esa parte de tener como el chip metido en la cabeza de algo que los identifica como Cobán parte también. de un grupo. Cobán, sí. El Reiki Chel, Ferrocarril de los Altos, Luna Xelajú, Escuintla en el chat. Entonces, esa parte, ¿sí? De tenerlo en la punta de la lengua, por así decirlo. Entonces, eso nos hace parte de esa parte del hecho folclórico, ¿sí? Si yo les hablo de, por ejemplo, de fiambre, ustedes automáticamente piensan en el 1 de noviembre. O sea, si yo les digo hoy 22 de julio, miren, vean qué rico está el fiambre que me estoy comiendo. Sería raro. Se quedarían así como que, ok, la maestra se adelantó. ¿Ya? Hay algo también bien curioso en relación al fiambre. Ustedes han visto que le echan chorizo negro. Ese chorizo ustedes Sí. no lo encuentran en otra época del año. Solo hay en noviembre. Y les digo porque a mí me gusta mucho con frijoles rojos. Y lo he buscado durante otra época del año y no hay. Si les gusta, Yo tuve que tienen mandar a ahora- hacer para un examen final de gastronomía que tuve, porque fue en julio mi examen y me tocó fiambre. Entonces técnicamente los mandé a hacer. Ay, ahí me pasa el dato porque es una de las cosas que más me gustan a mí. Pero nunca encuentro. Y siempre cuando hay época de fiambre, el año pasado fui a buscarlo después de que el 2 o 3 de noviembre y ya no había nada. Así que el año pasado me quedé con el antojo. Pero bueno, ahí me pasa el dato después. Y luego tenemos el folclore del sentimiento. Y este se refiere sobre todo a la música. Por ejemplo, si ustedes tienen tiempo de estar lejos y de repente oyen, por ejemplo, Luna de Xelajú, híjole, se le mueve a uno el piso y la nostalgia, ¿verdad? Entonces, es ese sentimiento que uno tiene arraigado a su contexto, a su grupo social, a sus raíces, por así decirlo. Y la otra clasificación que propone el autor son las actividades sociales, como las reglas del trato, usos y costumbres. Acuérdense cuando eran chiquitos, ¿verdad? Su mamá, su papá o el adulto con el que iban, de los buenos días, despídase, salude, ¿ya? Esa parte de cómo debemos comportarnos socialmente, que nos la da el proceso de endoculturación, forma parte de lo que puede ser el folclore en la actividad social, porque a pesar de ser específico, está presente en la vida cotidiana. ¿Vamos bien hasta ahí? Va. Luego tenemos las 3 leyes que va a plantear Van Gennep. Van Gennep va a hablar de 3 leyes para encontrar o para considerar lo que podemos llamar hecho folclórico. Entonces, él dice que tenemos la ley de origen, la de transposición y las adaptaciones. La primera, que es la ley de orígenes, dice que esta afirma que los pueblos de igual capacidad mental desenvuelven una imaginación paralela y que por lo tanto
producen creaciones de leyendas semejantes. Son similitudes que podemos ver que van muy asociadas al concepto de difusión, ¿sí? Como, y es más que la capacidad mental de las comunidades, son las similitudes del contexto geográfico en el que están, ¿sí? Porque, por ejemplo, las comunidades que viven en lugares donde hay nieve, por ejemplo, van a desarrollar una idea o unas leyendas en relación a la nieve. Por ejemplo, podemos pensar en Pie Grande, ¿sí? Que para nosotros como guatemaltecos, donde no hay nieve, no es una idea, ¿verdad? No existe esa imaginación de pensar en Pie Grande o en el Hombre de las Nieves, porque no lo tenemos. Lo conocemos porque nos lo han enseñado de otras culturas, pero no es una leyenda que tengamos arraigado en nuestro contexto. Pero nosotros sí podemos hablar, por ejemplo, del Sombrerón, de la Llorona, y son parte de nuestro contexto sociocultural, porque la Llorona, por ejemplo, es una mala madre, ¿sí? Y pues nada, va al concepto o a la idea tan arraigada del latino de tener una mujer en casa que atienda a los niños, ¿sí? Y si no lo hace, es una mala madre, ¿ya? Y que encima de todo después tiene cargo de conciencia. O el Sombrerón, pues no somos grandes, la mayoría somos chiquitos en comparación a los europeos o a algunos nórdicos, ¿no? Algunos europeos y en comparación a los nórdicos, somos realmente bajos en estatura. Entonces, por ahí viene el contexto también del Sombrerón. Entonces, más que capacidad mental, va amarrado a la idea y al contexto social y cultural de las comunidades. Luego tenemos las leyes de transposición, ¿sí? Que a medida que se debilita el recuerdo de un héroe, la leyenda lo abandona y se transfiere a otro héroe más famoso. Estos son procesos de globalización sobre todo, ¿sí? Donde se va olvidando lo tradicional y se va como subiendo a otros niveles, a otras formas, a otras ideas. O sea, por ejemplo, el Chapulín Colorado no va a ser el mismo héroe o no va a tener el mismo peso heroico que tenía hace 30, 40 años que ahora, pues en el 2010, ¿ya? No sé, si yo les hablo de un héroe actual, ¿a quién me pondrían ustedes? ¿Quién me da un ejemplo? A ver. Jimmy Morales. Dije héroe, no heroína. Capitán América. Hulk. Ok, sí, el Capitán América. Por ejemplo, Hércules ha perdido un poco y ahora no pueden negar ustedes al héroe de Thor. Ay, ese papacito. ¿Ve? ¿Ya veo? Cálmese, Lionel, cálmese. Entonces, así vamos transposicionando a nuestras figuras de héroes, ¿sí? O sea, no vamos a comparar a Thor o al Capitán América con el Chapulín Colorado. ¿Ya? En forma, en imaginario, van cambiando. ¿Queda claro eso? Yo solo una pregunta. Sí. Es esto que dices de transponer y así, ¿tiene que ver únicamente con el concepto de héroe o con todas las figuras que representan algo importante en nuestro imaginario social o personal o algo así? En la transposición se refiere, según Van Gennep, solamente a la parte de héroes, ¿sí? Porque por eso la divide en tres, en orígenes, transposiciones y adaptaciones. Entonces, justo lo que menciona usted son adaptaciones.
Ya la parte donde cambia el medio, se transforman acuerdos, se transforman las partes descriptivas y ya lo social va a crear una idea o un concepto nuevo, ¿sí? Un concepto donde se transfigura o se transforma la realidad. Por ejemplo, una transposición o una adaptación podría ser, ay, a ver, a ver, no se me ocurre. A ver, alguien que me ayude en adaptaciones o condiciones o imaginarios sociales que hayan notado ustedes que ha ido cambiando. Bueno, la concepción de las mujeres en sí mismas, ¿no? Ya no es, la mujer ya no es la misma concepción que teníamos de los años 70, 80, ¿sí? Incluso el contexto sociocultural. Yo nací en los 80, entonces cuando mi mamá me crió a mí, me crió bajo la sombra de tener cuidado, de la sombra, sobre todo del enfrentamiento interno, ¿sí? Armado. O sea, yo nací a mediados del enfrentamiento armado, fueron 36 años, entonces había que tener cuidado si se encontraba uno a la policía, no hablar de más, ver, por ejemplo, que estaba pasando algo y quedarse callado, como algún secuestro o algo, y quedarse callado y no denunciar porque era peligroso. Entonces, mi mamá nació durante ese proceso del enfrentamiento armado interno. Entonces, me crió con ese miedo, por así decirlo, ¿no? De no hablar. ¿Se pueden ustedes imaginar cuando yo le digo a mi madre que decido estudiar en la Universidad de Antropología? Pues obviamente pegó el grito en el cielo. O sea, en el 80 y tantos mataron a esta señora Mac, que he de decir que no era antropóloga como tal, era comunicadora social y sacó una especialización de posgrado en Inglaterra de antropología. Entonces, Sin mencionar de que en esa época, porque mi mamá también nació en eso, no les recomendaban, o sea, los padres a los hijos ser parte de movimiento estudiantil o ser representante estudiantil, porque eso era peligroso en ese entonces. sí, o sea, la consigna de poder estudiar era no participar en la huelga, por ejemplo, ¿ya? Entonces, igual nunca estuve de acuerdo con que estudiara antropología porque siempre decía que me iban a matar y como ustedes ya saben de qué mal de carácter padezco, ¿no? Entonces con más ganas estudiaba antropología y decía, si me matan me voy a morir feliz. Y bueno, se volvió un lío de no terminar, pero si lo ven ahora es distinto, ¿sí? Esperamos que los estudiantes tengan protagonismo, que defiendan sus derechos, que conozcan sus derechos, que, que estén informados, ¿ya? Entonces, digamos, esas son como adaptaciones sociales a un nuevo medio, a una nueva forma de ver la vida. No sé si me doy a explicar con eso. Sí, maestra, yo tenía una duda Sí, con dígame. respecto a lo que está hablando de las modificaciones y esto, el estudio como tal no entraría también en esta como forma. ¿Qué es? ¿Cómo así? O ¿Me puedes decir? ¿Qué el estudio? estudio, el ámbito académico, por decirlo así, porque ha sido modificado. Sí, estamos en una nueva era, en una nueva adaptación. Y no solo el estudio, también la forma de enseñar, ¿sí? Porque no solo a ustedes les toca aprender, a sus maestros también les toca aprender, porque pues varía, ¿no? O sea, no es lo mismo las relaciones, incluso las relaciones sociales variaron ahorita, ¿sí? Si ustedes se están cuidando, no están saliendo, pueden tener reuniones con sus amigos a través del ámbito virtual, pero salir significa un riesgo, ¿sí? Entonces, la pandemia va a ser un parteaguas en cuestiones de adaptaciones, ¿sí? Las relaciones sociales no van a volver a ser lo mismo. Vamos a ver aquellos inadaptados o apáticos sociales que nos vamos a aprovechar de la situación y nunca más vamos a volver a saludar ni de beso ni de mano porque este parteaguas no lo va a permitir, por ejemplo, ¿ya?
Hermoso. Sí, entiendo, Heidi. Entonces, vamos a tener nuevas adaptaciones y van a poder ver estas 3 leyes funcionando muy bien el próximo año. No va a ser lo mismo, las ferias y esas cosas van a ir variando, ¿sí? Va a haber, el distanciamiento social va a marcar una diferencia en la concepción de las relaciones sociales, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, ¿Alguna Sí, duda? maestra. Creo que todos teníamos la misma que Yo que sí. solo voy a preguntar si estas presentaciones las va a subir, están en la red para leerlas, así cuando uno quiera. Dije al principio de la clase, desde el lunes, que esto la voy a subir el último día de la semana que tenemos clase. O sea, hoy, al terminar la clase, la imprimo en PDF y la subo a la red. Y sí, siempre van a tener acceso a todo el material que tengamos en clase, ¿sí? Cuenten con ello. Yo tengo una duda, pero no es de esto, sino del texto que nos dejó leer ayer. A ver, cuéntenme, ¿cuál es su duda? A mí me daba, no sé si duda, más bien era como algo de reflexión, que por ejemplo decía que el folclore regularmente, o sea, no viene de un espacio como regulado, digamos, una marca, una institución, la escuela, etcétera, sino que viene de la gente. Y entonces a mí me daba como, bueno, me ponía a pensar como, por ejemplo, en Tortrix, que el lenguaje que utiliza es un lenguaje que viene de la gente, sin embargo, se hace popular de alguna forma al venir de la marca. Por ejemplo, esta frase de qué chulo tu chucho, esta es, o sea, existe la palabra chulo aparte, existe la palabra chucho aparte, pero la combinación de la frase como tal la hace Tortrix como marca. Y entonces, a través de eso, la gente la adopta como parte de su lenguaje y como una expresión de asombro de alguna forma. Entonces, no sé si entra dentro de lo folclórico o no, porque al final, o sea, como que viene de ambos lados, viene desde lo popular, pero también viene regulado por una marca. Ok. Bueno, este fenómeno de que las marcas utilicen digamos, parte del lenguaje popular o colores, elementos de muy propios de la comunidad, viene de las últimas corrientes del marketing, ¿sí? De lo que hacen los publicistas. Víctor se llama el señor que está a cargo de la publicidad de Tortrix, pero no forman parte de un folclore, ¿sí? Es la utilización de lo popular en marketing, ¿sí? En publicidad, pero no forman parte de un folclore, ¿ya? Más adelante vamos a ver un poquito de cómo hay marcas que se van apropiando de lo popular, por así decirlo, para incrustarse dentro de las sociedades y tener como, ¿se recuerdan en sociología cuando vimos los tipos de mensaje? Que habían 3 niveles del mensaje. Pues el mensaje el mensaje memorizado, ¿sí? Que era cuando yo les daba el ejemplo de, si yo les digo, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza. Corona porque la Gallo es bien mainstream. Pero saben, Es Gallo nuestra cerveza, no sé quién contestó eso, pero es Gallo nuestra Rápido y cerveza. Furioso. la respuesta es Gallo nuestra cerveza, pero ven que yo les doy el pie de la oración y ustedes saben inmediatamente que estoy hablando de Gallo, ¿ya? Pero esos son procesos propios de la publicidad, donde busca elementos importantes y trata de incrustarse en la mente de un mensaje memorizado. Ahora bien, les cuento que lo que está haciendo Tortrix con usar la CH de chulo, chucho, no es nuevo. Eso lo usaba Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, la Chilindrina, ¿ya? Eso es parte también de lo que usaron hace 70, no, en los 70s,
Gómez Bolaños, 70s, 80s. Entonces, no es nuevo, solo lo están remodelando y tomando. Y de hecho, lo que usó Gómez Bolaños viene de la literatura y ustedes pueden encontrar, no recuerdo el nombre ahorita, pero hay un libro de Cortázar donde casi todo está hecho con CH, ¿sí? Es una referencia literaria. Entonces, son construcciones que se van buscando y que tratan precisamente de tener un mensaje memorizado. No son parte del folclore. Son extraídos del folclore para utilizarlos en el mercado. Y es una de las tendencias que está usando la mercadotecnia ahora, con eso de el mercado inteligente o neuromarketing, es eso. Pero digamos, las palabras como tal sí son folclóricas, solo que cuando pasan del lado de Tortrix dejan de ser folclóricas. Y cuando decimos la frase de, no sé, es un jugador a la Tortrix, ya no es folclórico. No, ya no es folclórico, es puro mensaje memorizado de publicidad. Es que es usar el folclore como herramienta, ¿no? Ajá, exacto. Es usar el folclore de herramienta, es aprovecharse del inconsciente colectivo. Es como hay un lugar que, no sé, hay una tendencia en lugares caqueros ahora de poner sillas de plástico y mesas así de jardín y poner como que fuera feria. Es un lugar carísimo, ¡ay, como que fuera sí! feria. Y es exactamente eso, es utilizar como la conciencia popular como arma de marketing. Así como, ay, estoy en un lugar así como chafita, pero cuesta carísimo todo. Y la gente se siente que anda en ferias, la gente se siente que anda. Yo tengo Y no amigos faltamos que los les gusta esos noveleros que lugares vamos. porque los hace sentir como que están en lo más underground. Porque, pues, uy. Hay un restaurante referente a eso de lo que tú estás diciendo que se llama Los Tres Tiempos, está en zona 1. No sé si lo han visto, que es la terraza del Centro Vivo. Del Ritz. Ajá, que está cerca de Burger, y la verdad yo vi la decoración, o sea, no tengo que admitirlo, se mira chilera, pero o sea, utilizan canastas de plástico que venden en los mercados, ¿verdad? Hay un bar en zona 15, creo yo, o no sé dónde, que se llama El Cuto, que es eso, es un lugar que las mesas son de plástico y hay como, te llevan cosas en vasos de plástico y todo es así como que fuera un comedor. Se siente, lo hacen ver como que fuera un comedor de zona 1. Y la gente de Carretera El Salvador y así lo siente como que es súper underground y es así como, a la wow, estoy tomando en plástico. Y eso Bueno, vende, eso les vende. Entonces, y vámonos a lo más polémico. Por ejemplo, ¿se acuerdan la vez que la San Martín estaba vendiendo cajas de lustre decorativas? Como en el mes patrio. No sé si se acuerdan. No, a ver, cuenten. No. Yo sí me acuerdo, estaban pintadas de muchos colores, pintadas así, de muchos tipo colores, adornito brindando tipo adorno de esquipulas. Exactamente. Fue polémico porque mucha gente dijo, la San Martín, vendiendo el trabajo infantil como algo tradicional. Bueno, sí, existe esa parte del mercado que interviene ferozmente, ¿verdad? Bueno, en la Antigua también hay un lugar donde se venden, como que está uno en un mercadito, más o menos como que estuviera uno en un comedor en los comedores del mercado central y compra dinero con tickets y con los tickets va a comprar lo que quiere y es carísimo. O sea, una cerveza artesanal vale como 40, 45. No es cervecería, 14. Maestra. ¿Luisa? Maestra. Sí, ¿qué manda? También esto yo creo que desde el principio me viene como a la parte de María Chula, la marca, ¿verdad? Que es como fabricante de productos con indumentaria, ¿verdad? Entonces también eso fue muy polémico, de hecho, en toda Guatemala. Eso me recuerda. Sí,
De hecho, por ahí va. ¿Y todo esto cuenta como apropiación cultural o es otra cosa? No, porque es nuestra Es misma otra cosa. cultura. Es es que el mundo es como lo explico, como el agua envasada. Estás vendiendo una experiencia en lata. Estás volviendo una experiencia que la gente, digamos, una gente de clase alta, digamos, o con otro tipo de costumbres, no va a conocer lo que es ir a comer a un comedor de un mercado por miedo o por estigmas o por cualquier cosa. Pero entonces venís y les vendés esa experiencia, pero embotellada, envasada, así en una lata hermética, que no les va a hacer daño, no les va a mover sus ideales, no los va a poner en ese lugar incómodo, pero les vas a vender la experiencia como que sí, y ellos se van a sentir bien con su humanidad y con el hecho de que, yo fui a un mercadito, y no es eso, ¿no? Estos conceptos que van un poco más allá, los vamos a ir viendo en el transcurso del contenido de la clase. La ventaja es que ya los dejé con la curiosidad, entonces va a ser más fácil abordar los temas. Entonces necesito dejar un poquito ahí la discusión para poder entrar al ejercicio de la clase, ¿sí? Se los voy a enseñar en la RAD para que ustedes sepan dónde entrar y qué van a hacer. Está aquí disponible, es un resumen, ¿sí? Prácticamente un resumen de lo que vimos en clase. Al entrar van a ver esto, ¿sí? Vamos a hacer los 4 autores de las clasificaciones del folclore, un resumen, no más de 10 líneas, algo corto, y una breve explicación de las 3 leyes del folclore que estábamos viendo ahorita. Entonces, yo ahorita que termino la clase, subo de una vez la presentación para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Esa sería la parte de la clase como asistencia al trabajo que deben hacer. No sé si hay alguna duda. ¿Hasta qué hora tenemos? Ahorita le digo hasta cuándo está disponible. Tienen 4 días y 15 horas. Ok, gracias. Pero mejor si lo hacen de una vez porque yo tengo que calificar y entonces eso me permite avanzar un poco más rápido, ¿sí? Entonces, chicos, voy a dejar de grabar la clase y pues pueden retirarse. Los veo la próxima semana. Se cuidan mucho y gracias por participar. Había una chica que tenía una duda. A ver, ¿quién tenía duda? Fanny María Salazar dice en el chat. A ver, ¿qué pasó, Stephanie? No, van a trabajar en línea. El texto es en la misma plataforma. Como son solo 15 líneas, no hay necesidad de agregar archivo. Ok, bueno chicos, entonces, por favor, vayan a estirar las piernas, tomar agüita, un cafecito y se conectan a su siguiente clase. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Para servirle.